Te presento a Ken Kutaragi, el padre de PlayStation. Lo que hizo este señor con tal de lograr sus ambiciones y su visión respecto al mundo de los videojuegos es increíble. Tras ver a su hija jugar en una Nintendo Famicom, el ingeniero electrónico Kutaragi realizó una incursión encubierta para Nintendo mientras trabajaba como empleado de Sony. Desarrolló un chip de audio que mejoraría la experiencia sonora de juego. Fue descubierto y estuvo al borde del despido. Sin embargo, no fue echado gracias a la intervención de nuestro siguiente personaje, Norio Oga, quien veía potencial en la rama de los videojuegos y la capacidad intelectual de Kutaragi. La visión de un futuro brillante en esta industria llevó a una alianza estratégica formada en 1988 entre Sony y Nintendo para desarrollar dos grandes revoluciones: una Super Nintendo compatible con CD-ROM, junto con una consola Sony que podría reproducir tanto cartuchos de Super Nintendo como juegos en CD. Para sorpresa de todos, una traición dejó el plan en ruina. Nintendo se bajó del barco y Sony no estaba dispuesto a bajar los brazos, dando inicio a una batalla que perdura a día de hoy, generando uno de los más hermosos efectos mariposa en la historia de los videojuegos y la tecnología. La PlayStation iba a ser anunciada en el Consumer Electronics Show de 1991 en Las Vegas. Sin embargo, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, comenzó a desconfiar de los intereses de Sony y consideró inaceptable el contrato original de 1988, el cual, básicamente, le otorgaba a Sony el control sobre todos los juegos producidos en el formato CD-ROM del SNES. Y, para proteger la estructura de licencias existente de Nintendo, Yamauchi canceló todos los planes para la consola dual del CD-SNES, sin avisar a Sony. En su lugar, envió al presidente de Nintendo of America, Howard Lincoln, a Ámsterdam para negociar un contrato más favorable con la firma holandesa Philips, rival de Sony en el desarrollo del CD. Son las 9 de la mañana de un día de junio de 1991. La carrera desafiante, pero prometedora de Ken Kutaragi se encuentra al borde del abismo. El escenario, el Consumer Electronics Show en Las Vegas, y, a pesar de la hora temprana, la sala principal del evento está repleta de asistentes. El mundo se reúne para presenciar el anuncio de la PlayStation, un nuevo producto de Nintendo, el gigante japonés, que combinaría la tecnología de CD de Sony con la experiencia de juego insuperable de la consola SNES. Los ejecutivos e ingenieros de Sony habían presentado con orgullo el producto la noche anterior. Se anunciaba como la primera consola híbrida del mundo, con ranura tanto para cartuchos SNES y una unidad de CD, ambas lado a lado, ofreciendo ambos formatos a los desarrolladores y consumidores de todo el mundo. Cuando el entonces presidente de Nintendo América, Howard Lincoln, subió al escenario, ya habían rumores de que todo no iba según lo planeado, pero nadie esperaba presenciar lo siguiente: algo que manchó la reputación corporativa de Nintendo en Japón durante más de una década. En lugar de anunciar una asociación con Sony, como estaba previsto, Lincoln sorprendió a la audiencia al revelar que la compañía ahora estaba trabajando con la firma europea de electrónica, Philips, abandonando por completo el proyecto PlayStation. Ondas de choque resonaron entre la audiencia, alrededor del CES y alrededor de toda la comunidad empresarial japonesa, pero es probable que nadie haya sentido el impacto tan profundamente como Ken Kutaragi. Nintendo acababa de acabar con su proyecto de la forma más pública y vergonzosa posible. Sony, que se había metido cautelosamente en el mercado de los videojuegos, impulsados por Kutaragi, acababa de ser plantado por la empresa cuya alianza había buscado y defendido. Esta vez, seguramente los ejecutivos que se habían apuesto a sus esfuerzos serían los últimos en reír. Después de ganarse la reputación de causar un desastre en Sony al incursionar en los videojuegos, Kutaragi finalmente podría ser despedido. Es interesante preguntarse cómo sería la industria de los videojuegos y nuestros miles de recuerdos con la PlayStation si el padre de la consola hubiera sido echado a la calle aquella noche de 1991. Kutaragi fue salvado, una vez más, por Norio Oga. A pesar de los turbulentos eventos en el CES de 1991, las conversaciones entre Nintendo y Sony continuaban. Se propuso un trato. La PlayStation mantendría su compatibilidad con los juegos de SNES bajo la condición de seguir utilizando el chip de audio de Kutaragi y que Nintendo conservaría los derechos y la mayoría de las ganancias.
Cerca de 200 prototipos fueron desarrollados y se inició el desarrollo del software. Sin embargo, dentro de Sony había una oposición hacia la incursión en la industria de los videojuegos. Algunos seguían molestos con Kutaragi por poner en riesgo a la empresa. Kutaragi se mantuvo firme en su decisión de que no debía abandonar la creciente industria de los videojuegos. Sostuvo que un acuerdo con los creadores de Super Mario no sería viable, rompiendo los vínculos entre las dos compañías un 4 de mayo de 1992. En Sony se formaba un sentimiento de venganza. Nintendo debía ser castigada por herir a la empresa de esta manera, y no creerás lo que Kutaragi y compañía estaban dispuestos a hacer para cobrarse la humillación ojo por ojo. A Sony Black Trinitron Television. La empresa decidió seguir adelante con sus ambiciones en la industria gamer a pesar de la traición de Nintendo. Y, mientras el SNES CD quedó archivado, la PlayStation siguió viva. Nintendo se vio sorprendida por la decisión de Sony. Está claro que la firma creía que Sony nunca continuaría con un sistema de juegos sin Nintendo a bordo. Preocupada por la idea de que su competidor lanzara sistemas compatibles con SNES, Nintendo recurrió a un juicio para evitar que PlayStation llegara al mercado, aludiendo que el nombre PlayStation les pertenecía. Sin embargo, Nintendo perdió, y Sony quedó libre de llevar el sistema al mercado. Tal acontecimiento se ha retratado como el mayor error de Nintendo, ya que, al abandonar a Sony, la empresa acababa de crear, por sí misma, a su peor pesadilla, su más grande rival, y selló el destino que la vería confinada al segundo lugar en la industria de los videojuegos durante al menos 2 décadas. Y así se da inicio al proyecto PlayStation. Kutaragi fue consciente de que el hardware de SNES se hacía cada vez más obsoleto y finalmente vio la oportunidad de deshacerse de la vieja tecnología de Nintendo y lanzarse a crear algo más poderoso y vanguardista. En junio de 1992 se llevó a cabo una reunión presidida por Kutaragi y altos mandos de Sony. Kutaragi presentó un sistema patentado basado en CD-ROM en el que había estado trabajando en secreto y que permitía jugar con gráficos inmersivos en 3D. No obstante, persistía la oposición de la mayoría de presentes en la reunión. Se aduló que Nintendo y Sega eran fabricantes de juguetes. Los opositores sintieron que la industria de los juegos era poco convencional culturalmente y afirmaron que Sony debería seguir siendo un actor central en la industria audiovisual, donde las empresas estaban familiarizadas entre sí y podían llevar a cabo negociaciones comerciales civilizadas. Nuevamente, se paralizó el proyecto. Esta vez, los ejecutivos y altos mandos de Sony habían ganado el juego. Ya no existe más el proyecto PlayStation. Hasta que entra a escena una participación que cambió el sendero de la industria para siempre y creó una última oportunidad para el tan ansiado hijo de Kutaragi. Oga trasladó a Kutaragi y su equipo a Sony Music Entertainment Japan, la rama de Sony que se encarga de distribuir la música, para así mantener el proyecto. La participación de SMEJ fue crucial para el inicio de PlayStation, ya que tenían experiencia en la fabricación de CD de audio, similar al proceso de fabricación de juegos en formato CD-ROM. Durante este tiempo, Kutaragi trabajó con Shigeo Maruyama y Akira Sato, quienes luego se convirtieron en vicepresidentes de la división que dirigía el negocio de PlayStation. Después de mucho ajetreo y conversaciones, Sony por fin se decide incursionar en la industria gamer y se crea Sony Computer Entertainment, fundada conjuntamente por Sony y SMEJ. El 27 de octubre de 1993, Sony anunció públicamente que entraría al mercado de las consolas, junto con la PlayStation. Sony originalmente llamó al proyecto PlayStation X para distanciarse de su relación fallida con Nintendo. Aunque se anunció inicialmente como PSX en Norteamérica, el término se eliminó antes del lanzamiento. ¿Por qué se llama PlayStation y no Sony Station? Si las consolas de su principal competidor portaban orgullosas el nombre de su compañía, esto se debe a que la firma temía que la marca se viera embarrada y deshonorificada si se asociaba el nombre de Sony con la consola, debido a que los altos mandos aún la consideraban como un juguete de mal gusto. La guerra con Nintendo acaba de empezar, y es hora de buscar aliados. ¿Te atreves a adivinar cuáles fueron los mejores soldados de Sony en cada batalla? Dado que Sony carecía de experiencia en el desarrollo de juegos, tuvo que confiar en el apoyo de desarrolladores externos,
lo cual contrastaba con la situación de Sega y Nintendo, que contaban con divisiones de software internas capaces y bien equipadas para llevar fácilmente juegos exitosos a las consolas. Consciente de que consolas recientes como Atari Jaguar y 3DO enfrentaron dificultades debido a la falta de apoyo de los desarrolladores, Sony intensificó sus esfuerzos para obtener respaldo de expertos en juegos de arcade. En mayo de 1993, un equipo de Epic Sony visitó más de 100 empresas en todo Japón, con la esperanza de atraer a los creadores de juegos con las características técnicas atractivas de la nueva PlayStation. Durante este proceso, Sony descubrió que muchos desarrolladores no estaban satisfechos con las prácticas de Nintendo, como dar preferencia a sus propios juegos sobre otros. A través de negociaciones, Sony logró obtener el apoyo inicial de importantes empresas como Namco, Konami y Williams Entertainment, así como de otros 250 equipos de desarrollo por toda la isla. ¿Sabías que el hardware de la PlayStation se lanzó mucho antes que la verdadera PlayStation? Sí, Namco basó su placa arcade Namco System 11 en el hardware de PlayStation y desarrolló Tekken para competir con Virtua Fighter. El System 11 se lanzó en salas de juegos varios meses antes del lanzamiento de PlayStation, con el lanzamiento de Tekken en septiembre de 1994. Todo iba según lo planeado. Todo menos un detalle importantísimo. A pesar de tener el respaldo de varios estudios japoneses, Sony no contaba con desarrolladores internos cuando se encontraba en la etapa de desarrollo de la PlayStation. Sin embargo, esto cambió en 1993, cuando Sony adquirió la empresa de Liverpool, Psygnosis, lo que marcó la incorporación de su primer equipo de desarrollo interno. Esta adquisición le permitió a Sony contar con más juegos listos para el lanzamiento de la PlayStation en Europa y Norteamérica. Ian Hetherington, cofundador de Psygnosis, expresó su decepción, recordando que la consola no era adecuada para su propósito, hasta que su equipo, Psygnosis, se involucró en el desarrollo de la misma. Hetherington tuvo desacuerdos frecuentes con ejecutivos de Sony sobre ideas más amplias, llegando incluso a sugerir la producción de un televisor con una PlayStation incorporada. La adquisición de Psygnosis marcó un hito crucial para PlayStation, ya que desempeñó un papel fundamental en la creación de los kits de desarrollo de la consola. No obstante, los programadores no se sentían cómodos. Se necesitaban nuevas armas si se quería ganar la batalla contra Nintendo, y ahí es donde entra SN Systems, con un arma completamente nueva para los aliados del proyecto PlayStation. Sony inicialmente proporcionó estaciones de trabajo de Sony News para el desarrollo de la PlayStation, pero los empleados de Psygnosis no estaban conformes, debido a su elevado costo y el hecho de que tenían que aprender a usarlas desde cero. En lugar de ello, solicitaron a la empresa SN Systems desarrollar un sistema de desarrollo alternativo basado en PC. Durante una conferencia en el CES de enero de 1994 en Las Vegas, organizada por Psygnosis, los dueños de SN Systems presentaron su propio kit de desarrollo compacto, que podía ejecutarse en una computadora personal común solamente con 2 placas de extensión. Impresionada por esta solución más económica y eficiente, Sony abandonó sus planes de un sistema de desarrollo basado en estaciones de trabajo propio, a favor del proporcionado por SN Systems. Se reclutaron los soldados, se suministraron armas y ya casi todo estaba listo para el ataque final a Nintendo. Sony se dedicó a agilizar y hacer más inclusiva la producción de juegos, en contraposición al enfoque relativamente cerrado de Sega y Nintendo. El énfasis de Sony se sostuvo en ayudar a los desarrolladores. Además de proporcionar bibliotecas de programación, las sedes centrales de SCE en Londres, California y Tokio contaban con equipos de soporte técnico que podían colaborar estrechamente con desarrolladores externos según fuera necesario. Otra estrategia que atrajo a los desarrolladores de software fue el uso del formato CD-ROM en la PlayStation, en lugar de los cartuchos tradicionales, lo que permitía una producción más económica y una mayor disponibilidad de juegos para PlayStation. Pero no todo fue color de rosa. Algunos desarrolladores se vieron limitados por la escasez de RAM de la consola. Un ingeniero de Ocean Software consideró desafiante contar solamente con una RAM de 3.5 MB. Aunque duplicar la RAM hubiera sido fácil, Kutaragi y su equipo decidieron no hacerlo para mantener el bajo costo minorista. Por fin, todo estaba listo para la ofensiva. La primera batalla. La PlayStation estaba lista para ser lanzada. Sony por fin lanza la PlayStation en Japón el 3 de diciembre de 1994, después de un viaje de desarrollo completamente salvaje, seguido de lanzamientos en los Estados Unidos y Europa un año después. A pesar de un comienzo difícil, la consola gana terreno,
beneficiándose de una extensa campaña promocional y un aliado bastante inesperado. Descúbrelo en el siguiente capítulo. Gracias por quedarte hasta el final.